capítulo 3, versículos 21 al 24. Lo tenemos, pueden decir amén. Amén. Para poder comenzar la lectura. Bien, entonces Romanos capítulo 3, versículos 21 y hasta el 24. Dice la palabra del Señor así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estar hablando de un tema y de un término también muy importante, que al lado de la justificación tiene que ver mucho con lo que es la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, que forma parte y que se llama en la teología soteriología, esa área, esa materia. Así que vamos a estar hablando de esto, y en el contexto de lo que hemos leído, de estas palabras aquí de Pablo, vemos que Pablo está hablando de la condición del hombre, cómo se encuentra el hombre. En ese capítulo 3, en los primeros versículos, vemos qué condición está el hombre y qué piensa el hombre delante de Dios. Ese es el contexto. Y cómo están tanto judíos como gentiles frente a Dios. Y también nos está hablando en ese contexto de que la ley de Dios, ¿sí?, no está para justificar a nadie. Quiere decir que el cumplimiento de la ley no salva a nadie, no justifica a nadie ese cumplimiento de la ley. Nadie es salvo por medio de ella, y eso lo veíamos domingos atrás cuando hablábamos de la justificación. Y esto es lo que estamos observando aquí, en medio de este contexto. Los primeros versículos que hemos leído, 22, 21, está hablando en cuanto a que la justificación está allí, pero la ley no es la que justifica. También vemos que esta ley que está colocada allí no justifica, no salva a nadie, pero sí está con un propósito. Y ese propósito es para mostrar a cada uno cuán pecador es, ¿sí?, para evidenciar el pecado. Ese es el propósito. Por eso, si ustedes leen conmigo allí el versículo 20 del mismo capítulo 3, ahí ustedes van a encontrar que dice: ya que por las obras de la ley, que dice, ningún ser humano será justificado delante de él, Señor. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es entonces dar a conocer el pecado, ¿sí?, resaltarlo. Es lo que hace la ley. Bien, ahora ya viendo esto, Pablo continúa entonces diciendo y revelando el plan de salvación. Si bien la ley no sirve, ¿sí?, si bien el cumplimiento de esta ley no justifica, entonces ¿qué hacer? Y es cuando Pablo comienza a contar, a decir a los romanos, a revelar entonces el plan de Dios por medio de Jesucristo, ejecutado por Jesucristo para salvación. Y ahí muestra cómo el Señor, por medio de su muerte, justifica al pecador. Eso es lo que quiere decir la justificación. Ahora, después de esto, ustedes ven aquí en el versículo 24 que dice: siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. Gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención. Y ahí está el término que vamos a estar estudiando en esta mañana. Este es el término. ¿Cuál vamos a estar hablando? Redención. Hemos hablado ya de justificación, hoy hablaremos de redención. Y para poder entender esto de redención tenemos que ir y mirar qué es redención. Es un término que muchas veces aparece en el Nuevo Testamento. Y esto de redención
quiere decir, viene de la palabra griega agorazo y quiere decir comprar en el mercado. Esto es lo que quiere decir redimir o redención, comprar en el mercado. Con frecuencia está relacionado con la compra de esclavos, así se usaba en el Oriente. ¿Sí? Estaba relacionado con la compra y venta de esclavos en el mercado. También está relacionada de la siguiente manera: con rescatar, librar y comprar de nuevo. Bien, esto es lo que quiere decir redención y está relacionado con esto de rescatar y de liberar. En otras palabras, es como cuando alguien ha empeñado algo, ¿sí? Alguien empeña algo y para poder rescatar y poder tener eso otra vez, ¿qué debe hacer? Pagar lo que se pide allí. Eso es lo que están diciendo por medio de esto. Así que eso es, en otras palabras, rescatarlo por medio de una suma de dinero que se ha requerido. Además de esta palabra, tiene su término que es especial y dice: se usa para describir la compra del creyente en el mercado de la esclavitud del pecado y su liberación de las ataduras de dicho pecado. Entonces, este término se usa también en esa área, para rescatar a quien, al hombre que está siendo esclavo del pecado. Y para poder entender esto, ¿sí? Para poder profundizar más en este término, necesitamos ver la condición del hombre. ¿Cómo se encuentra el hombre? Para que se pueda decir que hay una necesidad de un rescate. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ir a la palabra. La misma palabra nos va a responder y nos va a decir cómo está la condición del hombre. Es por eso que en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué se dice que el hombre es esclavo del pecado? Porque por un hombre entró el pecado. Ahí está claro, Romanos, mismo Pablo nos lo dice allí en el capítulo 5. Ahora, ¿cómo se evidencia esto de que el pecado entró? De que el hombre está siendo esclavo del pecado, de que el hombre es pecador. Bien, en el Salmo 14, versículos o versos 1 y 3, dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Notan? ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? Que no hay Dios. No solamente dice no hay Dios, agréguele que se ha corrompido en contra de Dios. ¿Sí? Se ha corrompido su comportamiento, porque dice: hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Imagínense, Dios mira desde los cielos y mira hacia la tierra y ve a todos los hombres. ¿Qué ve de continuo? El mal. Dice el verso 2 de ese mismo salmo: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y cuál fue la sorpresa? Bueno, para Dios no es tomada como sorpresa. ¿Qué fue lo que Dios miró? ¿Cuál fue el resultado de esa mirada de Dios? Lo responde el verso 3: todos se desviaron. No dice algunos, no dice tal nación, no dice tal pueblo, dice todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces podemos ver por medio de la escritura. Ahora, este salmo tiene un paralelo. Pablo lo usa también más adelante, allí en Romanos 3, en el mismo capítulo que teníamos de base para mirar lo de la redención. Pablo usa ese salmo para describir también la condición del hombre, diciendo que no hay justo ni aún uno. Allí Pablo lo menciona de esta manera. ¿Y qué podemos encontrar? Entonces, Dios miró desde los cielos y no encontró ni uno que hiciera lo bueno. Ni uno. Ahora, el Salmo 58:3, para continuar afirmando
y mostrándonos la Escritura la evidencia de que no hay uno, de que todos se desviaron, todos se hicieron necios. Salmo 58, verso 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Noten desde dónde. ¿Desde dónde? Desde la matriz. ¿Habían nacido aún? No. Ahí, desde que se está formando, ya hay un apartarse de Dios. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron. Mira, no solamente se desprenden, sino que ese desprenderse produce y da como resultado un descarriamiento. Y ese descarriamiento, entre otras cosas, produce que ellos hablen mentira, que esto lo dice el Salmo, hablando mentira desde que nacieron. Entonces, ¿quién le enseña a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a un niño, mira, si quieres mentir? Bueno, hay algunos padres que le dicen, diga que no estoy. Esa es otra manera de reforzar ese. Sí, es otra manera de reforzarlo. Pero si el niño desde pequeño, o el ser humano desde pequeño, ya nace apartado desde la matriz, hacia ese temor de Dios, ¿sí? Rebelde a Dios, pero súmele a eso, que hablando mentira desde su nacimiento. Nadie le enseña, ya desde muy pequeño nace con esto, ¿no? El Salmo 51:5 también nos va a afirmar lo mismo, la condición del hombre. 51 verso 5 dice: he aquí, son palabras de David, en el momento de su angustia por haber pecado, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que su madre estaba pecando en el acto mientras que él, ¿sí?, se engendraba, sino que desde mucho antes, y estaba apelando entonces, o estaba apuntando hacia el pecado que hubo en el huerto, producido ¿por quién? Por Adán y por Eva. Ahí está. Entonces es ahí cuando David apunta hacia allá y dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De esta manera entonces podemos ver cómo está el pecado presente en el ser humano y cómo no solamente está allí, sino que alcanzó a toda la humanidad. No hay ni un uno, ni a un uno, todos. Alcanzó la humanidad. Eso es lo que en teología se llama la universalidad del pecado, ¿sí? Porque alcanzó toda la humanidad. A esto se le llama así, la universalidad del pecado. Y esto no solamente es del Antiguo Testamento. Aquí hemos visto cómo el Antiguo Testamento evidencia el pecado del hombre y cómo está la condición. Pero no solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos habla de esto, también el Nuevo Testamento nos afirma y nos ayuda a establecer aún mucho más la condición del hombre. Es por eso que en Juan 3:16, todos lo conocemos, ¿cierto? ¿Qué dice ese texto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí encontramos: porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Quiere decir que todo el mundo, ¿cómo estaba? En pecado. ¿Ven? Aún el mismo Señor no dice: todo el mundo se encontraba en pecado, de tal manera que Dios demuestra ese amor, envía a su Hijo por un propósito, no por unos, ¿sí? Todo el mundo. No quiere decir que unos no fueran pecadores, todos son pecadores. El mundo está allí. Así que el pecado alcanzó a todo el mundo. En el mismo Romanos 3:23 se dice: por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto algunos pecaron. No, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que hay una evidencia más. ¿Sí? Por si de pronto hay dudas y dice: bueno, tal vez no son todos como dicen ser. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice: porque todos, noten ahí una vez más el énfasis, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra,
Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero ¿podrá haber alguno que no ofenda con sus palabras? No. Y ahí se dice, porque todos ofendemos. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí también está el Nuevo Testamento afirmando la condición del hombre, de la humanidad frente a Dios. Así que la Escritura aquí nos dice, nos está diciendo, nos está mostrando que el hombre es esclavo ¿de qué? Del pecado. Nadie nace libre, por si había alguna duda. Nadie nace libre de pecado. Todos crecemos con pecado, con muchos. Aún el mismo Señor dijo, referente a este tema, lo siguiente: estaban allí los judíos y estaba allí el Señor con sus discípulos. Y dice allí en Juan capítulo 8, versículos 33 y 34, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Sí, por si alguno dice, no, yo no soy esclavo del pecado. Miren lo que decían estos hombres. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El mismo Señor afirma entonces la esclavitud del hombre con el pecado. Y estos judíos que estaban ahí en este contexto, en este momento, ellos estaban justificándose y sacaban pecho de su descendencia, porque eran judíos, porque eran del linaje de Abraham. ¿Pero esto les sirvió de algo? No, no les sirvió de nada. Porque el mismo Señor les dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí entonces podemos ver la condición del hombre frente a Dios, la condición de algún hombre en especial, la condición de todos los hombres, la condición de todo el mundo. Y esto nos da paso a nuestro segundo punto. Si es verdad entonces que el hombre está así, si es verdad que la humanidad es esclava del pecado, ¿sí?, como lo reitera la palabra que es así, podemos decir entonces como segundo punto encabezado que no hay esperanza. Noten bien, no hay esperanza de ser libres por sí mismos. ¿Cuántos han intentado dejar de pecar sin Cristo y han podido? Ninguno. ¿Cuántos pueden presentarse a Dios justos sin Cristo? ¿Cuántos? Ninguno. Así que queda en evidencia que no hay esperanza de ser libres por medio de sí mismos. ¿Cómo podemos respaldar esto? ¿Cómo la Escritura nos puede dar luz en esta área, en este punto? Pues bien, la misma palabra es hermosa porque nos responde. Es gloriosa porque para todas nuestras dudas está allí su respuesta y está allí para interpretarse a sí misma. Salmo 49, versos 6 al 7 dice: los que confían en sus bienes, noten bien, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Y aquí este salmo está hablando de las riquezas y está nombrando allá a los ricos, ¿sí? Así que no hay dinero que pague tal redención, no hay dinero que pague tal rescate. Si bien en el Antiguo Testamento esa palabra redimir se usaba cuando había un esclavo y se quería liberar, llegaba alguien y lo compraba y lo sacaba de allí y lo colocaba donde él no quería, ¿sí? Encontramos también a Booz redimiendo ¿a quién? A Ruth. Lo encontramos ahí en término, y es él pagando un precio
por esa zona, por ese lugar donde estaba ahí ella también, y ella pasa a ser de él. Bien, y aquí en este contexto, una vez más regresamos, está el Salmo hablando de los ricos y está hablando de sus riquezas y cómo ellos confiaban en ellas, ¿sí? Pero dice, a pesar de que las tengan, a pesar de la muchedumbre de riquezas, no dice riquezas, sino muchedumbre de riquezas, de las cuales ellos se jactan. Noten lo que dice, aún y con toda esa muchedumbre de riquezas, ninguno de ellos, ¿qué podía hacer? Pagar el precio por su hermano ante Dios, ni dar a Dios su rescate. Y eso es lo que vemos acá. Así que no hay dinero que pueda rescatar ni pueda redimir a una persona. Proverbios capítulo 20, Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Así que no hay dinero, no hay riqueza que pague, y aquí podemos ver que no hay criterio para decir tal cosa. Aquí vemos una pregunta, ¿sí? Una pregunta cuya respuesta es obvia. ¿Cuál es la respuesta allí? ¿No? ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Nadie puede decir sí a esta pregunta. Salmo 143, verso del 1 al 2, dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Quién se puede justificar delante de Dios por sí solo? Nadie. Nadie. Y ahí está el salmista en su ruego, rogando a Dios. Sus primeros versos de este salmo son para decirle al Señor, escucha mi ruego. Y ese ruego iba acompañado con que necesitaba una respuesta. Y esa respuesta iba acompañada de que Dios, ¿sí?, le diera la certeza de esa verdad y que le acompañara su justicia, la justicia de Dios. Y conociendo David la justicia de Dios, es por eso que le dice, y no entres en juicio con tu siervo. ¿Se imaginan el juicio de Dios? Para que David diga esto. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y ayer hablábamos con alguien, que nosotros tenemos un abogado interno siempre, y siempre que nos sentimos atacados, siempre que nos sentimos como acorralados, ¿cuál es nuestra reacción? La excusa y buscar la defensa. Aún aunque no hablemos, en nuestra mente ya se está trabajando, ¿qué voy a decir? ¿Cómo me voy a defender? Aún siendo culpables. Y aquí vemos esto. No se justificará nadie delante de ti, ningún ser humano. Si no compartan una conversación en familia y verán cómo uno busca justificarse cuando está siendo atacado. Y aquí se coloca al hombre y se coloca a Dios. Y David entonces está rogando a Dios por eso. No hay quien pueda justificarse por sí solo delante de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse el favor de Dios. Nada puede hacer. Y ahí vamos a entender muchas cosas. A finales del siglo V, por la época de San Agustín, hubo un hombre que se llamaba Pelagio. Y Pelagio era un monje, ¿sí?, un monje británico. Nació en el 360 y murió en el 420 después de Cristo. Entonces, por un lado estaba San Agustín y por otro lado estaba Pelagio. Y este Pelagio era considerado un hereje. ¿Por qué era considerado un hereje? Fue un opositor de Agustín de Hipona. Fue un acusador y fue considerado un hereje. ¿Por qué? Miren la razón. Pelagio afirmó lo siguiente:
que la caída de Adán no fue hacia atrás. Sí, o sea, la caída de Adán no perjudicó al hombre. Esto es lo que decía Pelagio. Sino que al contrario, iba hacia adelante. Eso era lo que él decía. No fue un retroceso, sino que fue un progreso para el hombre. La caída de Adán. Esto decía este hombre. Y lo que él está diciendo entonces es que el hombre podía autosalvarse. Imagínense, ¿por qué era considerado un hereje? Ahora, esta doctrina no solamente quedó allá a finales del siglo V, eso siguió más adelante y aún en día se ven personas que piensan así, como Pelagio. Seguro los que han compartido el Evangelio se han encontrado con personas de este pensamiento. Ahora, Pelagio dijo que el pecado de Adán solo afectó a Adán y no a su posterioridad, o sea, no al resto de la humanidad. Noten lo que dice Pelagio, noten lo que va a decir la palabra. Entonces, Pelagio decía esto, que no afectaba al resto de la humanidad, ¿sí? Cosa que San Agustín de Hipona siempre estuvo en contra. Por eso era ahí. Ellos estaban constantemente, y él constantemente diciéndole que eso no era así. Era inconcebible para él un pensamiento como este. ¿Por qué? ¿De qué se aferraba o de qué tomaba firmeza San Agustín para estar firme y decir que esto no era así? Pues bien, la misma palabra le da la razón. Porque dice en Romanos capítulo 5, versículo 12: el pecado entró al mundo por un hombre. Entonces, ahí ya podemos colocar una balanza y ver qué pesaba más. Pelagio por un lado diciendo que eso no había afectado al hombre, sino que había sido hacia atrás, y Pelagio seguía diciendo que no, que eso era progresivo, que era mejor antes y ayudaría a la raza humana, y que no, que esto no había afectado al resto de la humanidad. Pero la misma palabra nos dice que sí, que el pecado entró al mundo por un hombre. Con el tiempo, no solamente quedó Pelagio con ese pensamiento, de esa idea, aparece más adelante el semipelagianismo. Semipelagianismo. ¿Y cuál es el pensamiento de ellos? Esto lo hacen, obviamente, este pensamiento, este movimiento nace y se desprende con el fin, pues más o menos, de buscar una posición más moderada y más mediadora entre los que decían que no era así y los que decían que sí. Esa fue la razón por lo que aparece allí el semipelagianismo. Y esto es lo que va a decir: no que el hombre se pueda salvar, dice él. Aquí está diciendo, no que el hombre se pueda autosalvar, es lo que decía este semipelagianismo, pero el hombre puede ayudar a Dios para que Dios lo salve. ¿Era herejía o no? Sí. ¿Cierto? Peor. A veces dicen que la cura es peor que la enfermedad. El remedio es peor que la enfermedad. Y aquí está pasando esto. Entonces, ellos ya no decían lo que decía Pelagio, sino que ahora decían que no, que el hombre podía ayudarle a Dios. Y eso es otra herejía. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo este nuevo movimiento que salía un siglo más adelante, ¿no? Estamos hablando ya del siglo VI. El semipelagianismo plantea que el poder para hacer el bien fue debilitado, noten bien, pero no perdido con la caída de Adán. Fue debilitado, mas no perdido, según ellos. Todavía hay suficiente poder en la voluntad humana para confesar o iniciar el proceso de la salvación, pero es insuficiente el poder para completar. Y ahí es donde viene la ayuda de Dios. Cosa errada. No hay tal cosa, porque no hay tal cosa de que el hombre corra hacia Dios por sí solo. Necesita de Dios, y es por eso que decíamos que es imposible por sí mismo tener esa redención. Esto lo dice Roland McQueen, que es un teólogo. Ahora,
Si esto parece peor, ¿qué dice la palabra entonces referente a lo que se dice de este nuevo movimiento que ha salido? Que el hombre puede aportar, que el hombre puede ayudar a la salvación, que hay un poder debilitado, pero hay poder en el hombre para acercarse a Dios. ¿Y quieren ver cómo la palabra derriba ese argumento? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y es un texto muy conocido porque nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí lo encontramos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, que ¿de quién viene? De Dios. Esa fe viene de Dios. Ahí está. Entonces, este texto derriba ese argumento de que en el hombre hay algo. ¿Y saben por qué? Porque si llegáramos al cielo allá y golpeáramos y nos dijeran: bueno, ¿y usted cómo llegó acá? ¿Cómo hizo? Bueno, yo coloqué un granito de arena para estar aquí. Con ese granito es suficiente para que nosotros nos demos ¿qué? Gloria. Con ese granito. Por eso la palabra dice que no es por obras, no es por vosotros, sino es por ¿quién? Por Dios, porque es un Dios, un don de Dios. Por eso ahí lo vemos. Si fuera tan solo un granito de aportáramos nosotros de fuerza, de poder para ser salvos, con ese poquito nuestro egocentrismo sería, y le restaríamos a la gloria de Dios. Le restaríamos mucho con ese poquito, porque somos bastante egocentristas. Bien, entonces de esta manera ya hemos visto lo que es redención, hemos visto la condición del hombre, hemos visto la imposibilidad de poderse salvar el hombre por sí mismo, y esto nos da camino y entrada a nuestro tercer anunciado. La redención, ¿de dónde nace? De Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa redención nace de Dios. ¿Y dónde se expresa? ¿Dónde se puede ver esto? Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, noten aquí, sino para servir, y énfasis aquí, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De dónde nace? De Dios. Dios envía al Hijo a servir o a que le sirvan. A servir. ¿Sí? Y con esto, y para dar su vida en rescate, redención. Esa es la obra del Señor. Este rescate no es que tome por sorpresa a Dios. Uy, no. Los hombres están de continuo haciendo el mal. Génesis 6, ¿qué vamos a hacer? ¿Será esto lo que piensa Dios en ese momento, que ve cómo está de continuo en su corazón hacer el mal el hombre? No, no lo toma por sorpresa. Y está el Señor allí, y está ese plan, y empieza el Señor Jesucristo a ejecutar ese plan. Un plan redentor. ¿Sí? ¿Y quién es el medio de ese plan? ¿Quién es el instrumento de ese plan de redención? Jesucristo. Ahí está Él, enviado a la cruz a morir por nosotros. El justo por los injustos. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está el propósito de Cristo en la cruz. Y se nombra allí, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué maldición de la ley? Nadie la cumple. Todo el mundo está en pecado. Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermoso, ¿no? La obra del Señor allí, ¿toma por sorpresa a Dios? No.
Él ya tenía ese plan. Había un Redentor y era Cristo, y era allí donde Él tiene la cruz, enviaba la cruz, derramaría su sangre, su cuerpo sería molido, pero había un propósito allí. Ahora, vamos a usar nuestras Biblias aquí un poco. Ya tenemos entonces esto, ¿no? Es un plan ejecutado directamente de Dios, porque no hay dinero que pueda salvar al hombre. ¿Sí? No hay justificación que podamos tener y nos haga justos delante de Dios por nuestros propios medios. Ahora, esa redención es soberana. ¿Por qué es soberana? Porque vemos que el hombre está incapacitado, inhabilitado y no tiene poder para obrar allí, como lo decía ¿quién? La palabra, ¿no? Y como lo discutía San Agustín con Pelagio. Y aquí lo encontramos. Esa obra es soberana porque es Dios quien la hace. ¿Dónde encontramos esto, hermano? Vamos a Juan capítulo 17, si me quieren acompañar mientras que yo lo busco. Juan 17. Hay una oración allí hermosa de nuestro Señor. Juan capítulo 17, versículos 6 al 9. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Quién los dio? ¿A quién? Y han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Que me has dado proceden de ti. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no por el mundo. ¿No por quién? ¿Es soberano allí o no es soberano? ¿Por quién les está rogando entonces el Señor ahí? Por los que Él recibió de mano ¿de quién? De Dios. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermoso, ¿no? Tú eres de Dios, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Esta obra es soberana y viene de parte de Dios, porque es Dios quien la ejecuta. Envía a su Hijo, da en sus manos a unos. Bien, no solamente esto, el Padre los da, sino que también en Efesios 1:4, vamos a mover la Biblia en esta mañana, ya lo que nos queda. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice, o leámoslo desde el 3, ¿ya lo tenemos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más Padre e Hijo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, el Espíritu, en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Es soberana? ¿No es soberana? Es soberana. Él es quien escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, en este contexto, ya teniendo claro esto, que es una obra soberana de Dios, tenemos que ver tres aspectos importantes y con esto terminamos. Primero, ¿cómo obtener entonces esa redención? Y tenemos que ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. 6:20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Note cómo entonces puedo obtener esa redención.
¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo librarme de la esclavitud del pecado? ¿Cómo puedo salir de allí? ¿Cómo puedo ser tomado de un lugar y puesto en el Señor? Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí encontramos, debe ser por un precio. Esta es la manera de obtenerla. Pero decíamos, y el Salmo nos decía, ¿verdad?, que no hay dinero que alcance a comprar. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poder pagar ese precio? ¿Cómo poder cumplir con ese precio que se demanda para que yo pueda ser libre y rescatado? Otra pregunta que podría surgir, y la palabra nos dará la respuesta. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Hay que mover la Biblia, así se nos pegan las hojas, ¿no? Apocalipsis capítulo 5 versículo 12, versículo 9. Apocalipsis 5, 9. ¿Bien, lo tenemos? Bueno, le damos en voz alta. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow!, ¿no? ¿Cuál es el precio de tal redención? ¿Cuál es el precio de nuestro rescate, estando esclavos en el pecado? Porque eso somos. ¿Cuál es el precio? Según Apocalipsis. La sangre. La sangre. Ahí está. Ahí nos dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Se está dirigiendo al Señor, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Cuál es? La sangre. Esa muerte en la cruz. Cristo es nuestro Redentor. Amén. Él es nuestra justicia, como lo decíamos, pero también Él es nuestra redención. Él nos redimió, Él nos compró. Y entonces, el otro aspecto, ¿cuál es? ¿Esta compra será para siempre, o será que uno puede estar comprado, pecar y luego volver y tiene que volverme a comprar porque otra vez me descarrié, ya no estoy en comunión con Dios? ¿Será algo así? No. Tenemos que ver cómo la palabra nos va a decir esto. Entonces, Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. ¿Lo tenemos? Bueno, espérenme un momento. Yo todavía. Bueno, Hebreos 9:12. ¿Qué? Hebreos 9:12 nos va a decir lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Recuerden el precio, ¿cuál es? La sangre de Cristo, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bien, entonces se aclara esto de que era cristiano y ya no. Había sido redimido, pero ahora tiene que volverse a redimir. No. Si la persona ha colocado su fe en Cristo y está viviendo para Cristo, ¿qué pasa? Ha sido redimido para siempre. No hay duda. La misma palabra responde. Ahí está. No por sangre de machos cabríos, como se hacía anteriormente los levitas, los sacerdotes, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Lo encontramos allí. Pero ese para siempre llegará un momento donde se culminará y se verá en su perfección.
¿sí? Y en ese momento de perfección tenemos que verlo. ¿Dónde dice la palabra que eso se culminará y lo veremos tal como es? Romanos capítulo 8, versículo 23 y Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Alguien me va a ayudar a leer Romanos fuertemente? Romanos 8, 23, y yo voy a buscar aquí Efesios capítulo 4, versículo 30, para los que están tomando apuntes. Efesios 4:30. ¿Y quién tiene Romanos 8:23? Que me ayuda a leerlo fuertemente, mi hermano Jesús. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está. ¿Qué estamos esperando nosotros? No soy redimidos, pero la redención de nuestro cuerpo. Y hablábamos que redención es sacar de un lado y colocar en otro. Ya podemos ver entonces de dónde nos saca Dios para colocarnos en otro, junto a Él, sus moradas eternas, ¿no? Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay un día, fuimos sellados en el momento que creemos, ya hemos hablado del Espíritu Santo, pero esperamos un día donde ya culminará esa redención. Bien, y terminamos con qué propósito somos redimidos, para qué hemos sido sacados de una esclavitud. La misma carta a los Corintios capítulo 6 versículo 20 nos lo va a decir. Y ya terminamos con este texto, porque si me da pie me extiendo hasta la 1. Primera de Corintios, a los Corintios capítulo 6 versículo 20. Una vez más lo vamos a leer, ya lo vamos a leer. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué somos entonces redimidos? Versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Wow, esto es glorioso porque tenemos y somos redimidos, tenemos esa redención para glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ese es el propósito. Y la pregunta que debería cruzar nuestra mente en este momento, en nuestro corazón: ¿estamos viviendo de acuerdo a esa redención, con ese propósito? ¿Te has propuesto glorificar a Dios obedeciéndole, muriendo al pecado, dejando atrás lo que te ha tenido esclavo y esclava por años de los años? Aún desde el vientre, como lo decía el Salmo, de nuestras madres. Si estamos viviendo conforme a esa redención, glorificar a Dios, ese es el propósito. Vivir aferrándonos más a la palabra, a su consejo, en cuerpo, en espíritu, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si decimos ser creyentes, si decimos formar parte del cuerpo de Cristo, seamos conscientes y tengamos algo presente: ya no somos nuestros, pertenecemos a Cristo, somos esclavos de Cristo, doulos en griego, y somos esclavos voluntarios, dispuestos a servirle. Y no sé, pero de seguro si lo colocamos con lo secular, usted llega donde su jefe con el propósito de que no llega tarde, no llega despeinado, no llega oliendo mal, ¿sí? No llega mal arreglado, porque el propósito ¿cuál es? Llegar de la manera correcta donde ese jefe, para ser acepto ante ese jefe. ¿Cuánto más cuando el jefe solamente tiene que dar un salario? ¿Cuánto más al Dios que da la vida para poder salir a buscar ese salario? ¿No es de la misma manera que deberíamos vivirlo aún mucho más? Esforzándonos cada día, porque ya no somos de nosotros.
Y si tal vez por un momento quieren consentir un pecado y lo quieren consentir aún en sus vidas, piensen por un momento que suyos no son, que son de Dios, y Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la desobediencia y no somos nuestros, somos de Él. Amén. Conclusión: Cristo es nuestra redención, su sangre pagó nuestro precio. No es cualquier precio, mis hermanos, no es cualquier sangre. Si a mí me tomaran y me hicieran desangrar, ¿salvaría yo a alguno? Ni a uno. La de Cristo sí, y mayor precio que el oro y la plata. ¿Cómo estás viviendo? Y segundo, si aún tú no has aceptado a Cristo, estás fuera de esa redención y sigues siendo esclavo del pecado, sigues siendo esclava del pecado, y no saldrás de estar ligado y atado a una condenación hasta que tu fe y tu mirada no sea puesta en Cristo. Y tal vez el hecho que estés hoy aquí es un lazo, es la mano de Dios extendida para que seas salvo, porque la obra es soberana y es Dios quien te trae. No te resistas más a Él, no te resistas más a Él, no juegues ni coquetees más con el pecado, porque la condenación es eterna. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias una vez más, porque es a través de ella que somos edificados. Es nuestra alma sedienta de ti, la que busca y se sacia en estos manantiales que son tu palabra. Gracias por ella, gracias por tu Espíritu Santo que nos permite sumergirnos en ella y entenderla. Pero ayúdanos, porque somos débiles, para cumplirla, para colocarla por obra, para darle valor a lo que tú le das valor, Dios. Permítenos que esa sangre derramada allí en la cruz, la cual nos ha redimido, no sea despreciada. Ayúdanos, Padre, a vivir como tú lo deseas, porque no somos nuestros, somos tuyos. Ayúdanos a ser nuevas criaturas que den honra y gloria a tu nombre, porque es para ti, precioso Dios, que hemos sido comprados para tu gloria, como lo decía Pablo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.